Buen día, compañeros y compañeras. Mi nombre es Mariel Varela, pertenezco al equipo número 6 y el día de hoy venimos a hablarles bajo el tema decisión de cambio. Y pues vamos a iniciar definiendo lo que es el cambio. El cambio es el paso de una situación personal, grupal o social o otra en un tiempo y un espacio determinado. En consecuencia, podemos afirmar que depende de un contexto en específico. Por su misma naturaleza, el cambio supone una modificación de actitudes, de conductas de los sujetos. En resumen, todo cambio implica desaprender, algo que es muy complicado hoy en día para los seres humanos, ya que traemos ya esas conductas, se podría decir que son hábitos, incluso culturas que tenemos que desaprender, pero eso lo podemos hacer estructurando conocimientos, eh, viejas conductas, pautas y modelos que tenemos y aprendiendo y adaptando y ejercitando e interiorizando nuevas conductas y nuevos hábitos. Vamos a irnos con la siguiente diapositiva. Ahí. Fuerzas que contribuyen al cambio. Tenemos por un lado la fuerza externa y la fuerza interna. La fuerza externa en el entorno externo de la organización opera amplia diversidad de fuerzas que pueden provocar cambios en su interior. Ejemplo de estos tenemos los factores de condiciones económicas, el desarrollo tecnológico, las acciones de los competidores, ac- acontecimientos políticos y legales, movimientos sociales y democráticos. Fuerzas internas, al igual que los factores externos, muchas fuerzas potenciales dentro de la organización propician cambios. Tenemos ejemplo de esto, las decisiones administrativas, que son las que toman los administradores de dicha organización, y las preferencias y sugerencias del personal, que es cuando ya tomamos en cuenta la opinión de nuestro personal a la hora de tomar la decisión de un cambio, ya que esto puede traer sugerencias creativas e innovadoras para una organización. Yo te dejo con mi compañero. Voy a hablar un poquito más sobre lo que es el centro de los cambios organizacionales. Bien, quiero recordar primero que mi nombre es Néstor Rafael Villatoro. Bueno, ¿qué es el cambio organizacional prácticamente? Pues es una estrategia organizacional que corresponde a la necesidad que presenta una compañía de realizar cambios. Esto básicamente, con el esquema que podemos ver, es un modelo que es conocido como el enfoque de los 7 factores de la estructura corporativa. Esto postulado en 1980 por Tom Peters. Este fue un escritor estadounidense especialista en prácticas de gestión empresarial y también por Roger Waterman, eh, que es también una de las firmas de consultoría estratégica más famosas del mundo. Bueno, como podemos ver en la estructura, eh, yo prácticamente voy a analizar lo que son 5 factores más importantes que nosotros podemos conocer. Conocer primero los valores compartidos. Esto prácticamente quiere decir que es hacer cambios en la declaración de misión, esto para sustituir valores antiguos y lograr que acepten y se institucionalicen los nuevos hasta que formen un parte del tejido de las organizaciones. Esto conlleva que puede ser un poco complicado, sin importar el medio. Esto puede modificar una cultura que podría tardar en mucho tiempo, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea imposible.
Ahora bien, tenemos lo que es la estrategia. Eh, Esta estrategia es básicamente en las organizaciones que indica la dirección que tomarán las actividades de la empresa, de una manera que también constituye un importante motor en los esfuerzos, en los cambios de administración. Tenemos también lo que es la estructura, y la estructura viene siendo una de las herramientas de la administración que más valor tiene al desencadenar otro tipo de cambios, como mejorar, perdón, o mejor dicho, mejorar la productividad o la creatividad en lo que es la resolución de problemas. Esto también con la estructura es posible afectar modificaciones estructurales que impliquen acciones como combinar o dividir departamentos o básicamente también cambiar de ubicación, ¿verdad? Bien, tenemos lo que son los sistemas. Eh, los sistemas son procesos o bien dicho, procedimientos formales que se utilizan en la organización constituyente. Eh, esto, estas modificaciones resultantes implican poner atención en lo que es la secuencia y a la manera que las actividades de trabajo y la de operación se llevan a cabo. Bueno, por último, tenemos lo que es el personal. Esto claramente en lo que es en los cambios organizacionales se ve un poco más claro y por ende es muy, muy importante, ¿verdad? Eh, Esto puede ser tanto como individuos como en grupos. Y esto puede ser sujeto de cambios relevantes, ¿verdad? Dentro de la misma. Bueno, vamos a dar con la siguiente diapositiva. Bueno, ya siguiendo con lo que es la evaluación y de la necesidad del cambio. Bueno, cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Pues cuando hablamos de necesidad, es algo que nosotros ocupamos de primera mano. Ahora, si nosotros lo relacionamos con la evaluación, estamos obteniendo lo que es o lo que podemos ver como un beneficio al tras si necesitamos ese cambio, ¿verdad? Bien, bueno, las organizaciones que hoy en día permanecen en el mundo de los negocios son aquellos en los que los directivos han logrado, o por lo menos hasta el momento, reconocer lo que son las características y su comportamiento de las relaciones existentes entre las empresas, como también lo que está en su entorno y como en consecuencia de las mismas. Partiendo del conocimiento necesario, bueno, estos se dan la tarea de mantener el equilibrio dentro de la empresa con su entorno a través del diseño. Estoy conllevando lo que para nosotros es muy importante, lo que es la ejecución y el control de procesos estratégicos o lo que es lo mismo a través de procesos sostenidos con lo que nosotros estamos viendo que es el cambio. Bien, eh, también lo que podemos ver es las razones para impulsar un cambio que estos pueden ser muchos. Por ejemplo, están lo primero, como es la presencia de señales del contexto que permiten la conveniencia o urgencias de hacer modificaciones. Esto podría ser resultado de una dinámica de mercados, de la competencia o de la innovación. Como segundo, tenemos lo que es la necesidad de cambiar las relaciones individuales, las unidades y los equipos de la organización o la empresa.
Eh, Como tercero, bueno, están los requerimientos de la estrategia de aprendizaje organizacionales, así como de las estrategias de innovación y de gestión del conocimiento. También, como se había mencionado, también está ahí variedad. Están también lo que es la necesidad de rediseñar los procesos y aplicar la reingeniería. Bueno, ¿y qué es eso de reingeniería? Bueno, es básicamente un cambio radical completamente de la organización, de todos los puntos que uno puede ver, o un replanteamiento fundamental eh, de los procesos en las empresas para lograr mejoras, estos sustanciales en medidas de rendimiento como son de costos, como también puede ser de calidad y claro, de sus servicios, ¿verdad? También están como otra razón la necesidad de adecuar la estructura organizacional. Esto para que haya una mejor estructura o una mejor forma dentro de ella. Y así esto también puede mejorar lo que es un clima en la empresa. La necesidad de modificar la cultura, la ideología y los valores organizacionales, perdón, por parte de la empresa. Esto, bueno, esto va relacionado con la perspectiva anterior que les mencioné sobre los valores organizacionales, que esto conlleva que es bastante relevante para eso. Bueno, esto, bueno, sería parte de mi exposición y espero que hayan comprendido y, bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Hola a todos, mi nombre es Paola Ortega y yo les voy a hablar sobre los tipos de cambio. De manera general tenemos dos tipos de cambios y estos son reactivos y proactivos. Los reactivos son los que tienen lugar en la organización como respuesta a una coyuntura ya sea externa o interna determinada. El cambio reactivo se da cuando una organización se ve obligada a transformarse en respuesta de algún suceso que ha sucedido, ya sea de manera interna o ya sea de manera externa. Los cambios proactivos son los que buscan adelantarse a situaciones contextuales. También puede suceder dentro, ya sea interna o dentro del entorno externo en una organización. El cambio proactivo es iniciado para sacar ventajas dentro de las oportunidades claves de una empresa. Tipos y etapas de cambios en las organizaciones. Tenemos los cambios adaptativos. Los cambios adaptativos son aquellos que se dan en las relaciones de la organización en su entorno. Como ejemplo de esto podemos tener la relación que tenemos con nuestros clientes o la relación que tenemos con nuestros proveedores. Los cambios evolutivos son modificados parcialmente y demandan la implementación de estrategias gradualistas en el marco de los parámetros establecidos. Algunos ejemplos de estos pueden ser la mejora de procesos y sistemas, las modificaciones estructurales y de diseño. También podemos tener los cambios en la administración o en los recursos humanos. El cambio revolucionarios. Los cambios revolucionarios son las modificaciones totales, integrales, que demandan la implementación de una estrategia global inmediata e implican un cambio de paradigma. Los cambios revolucionarios incluyen la introducción de modificaciones a gran escala de procesos tecnológicos en la estructura de la organización o también puede ser en las conductas y habilidades de todos los empleados. También tenemos lo que es la ausencia de cambio. No cambiar también es una acción posible de las organizaciones, pero las consecuencias pueden ser graves. Una de ellas puede ser que la empresa terminará por cumplir su ciclo y esta desaparecer.
Continuando con la temática de la gestión del cambio, vamos a continuar con lo que es el modelo de proceso de cambio. Como nosotros sabemos, los modelos dictan las directrices que deben de seguir la empresa para lograr un objetivo, en este caso, la implementación de un proceso de cambio. Este modelo de proceso de cambio surge a partir de un análisis del entorno externo e interno de la empresa. Con respecto al entorno externo, vemos lo que son las amenazas y las oportunidades. Y en el entorno interno tenemos lo que son las debilidades y las fortalezas que la empresa puede explotar. A continuación, el modelo de proceso de cambio contiene los siguientes pasos. Número 1, la percepción de la necesidad de cambio. Es cuando la empresa identifica qué áreas o qué procesos necesitan implementar un cambio. Como paso número 2 tenemos el diagnóstico y búsqueda de soluciones, que tiene que ver con la propuesta de alternativas que pueden dar solución a la problemática identificada. La selección de las técnicas de intervención más adecuadas. Una vez que proponemos las soluciones, seleccionamos aquella que vaya de acuerdo con las necesidades que tiene la empresa. Como paso número 4 tenemos la acumulación del poder necesario para la introducción del cambio. Tiene que ver con que si la empresa está recibiendo el apoyo de todos los factores que intervienen en el cambio. La implementación del cambio tiene que ver con el desarrollo de las técnicas que la empresa ya predefinió. Y la institucionalización del cambio tiene que ver también con la aceptación total del cambio por parte de la empresa. Ahora continuamos con las etapas del proceso de intervención del cambio. Este proceso de intervención surge a raíz de que las empresas necesitan saber cómo implementar el cambio y cómo gestionarlo. Estas etapas son, número 1, la creación de la motivación para cambiar. Es necesario que las personas, colaboradores, estén motivados para el proceso de cambio, ya que si no están motivados, esto puede generar lo que es una resistencia al cambio y esto generaría un conflicto para la empresa. Número 2, el desarrollo de actitudes y comportamientos renovados con base en la nueva información y la redefinición cognitiva. Esto tiene que ver con la capacitación que reciben las personas para la familiarización con el cambio implementado por la empresa. Y la institucionalización de los cambios, como vimos anteriormente, tiene que ver con la aceptación de los cambios totales. Tenemos ahora las estructuras de aprendizaje. Estas estructuras de aprendizaje son esquemas implementados por la organización para planificar y guiar los programas de cambio. Continuamos ahora con las estrategias normativas y reeducativas del cambio. Estas estrategias surgen porque una vez que se implementa el cambio es necesario desaprender viejas costumbres y aprender nuevas. Entonces tenemos entre estas estrategias la número 1, la empírica racional. Esta estrategia se da cuando la persona entiende que el cambio es a favor de su propio beneficio. La normativa reeducativa consiste en tirar toda aquella normativa vieja que tenía la empresa y aprender la normativa nueva propuesta por el cambio. Y de poder o coerciva. Esto tiene que ver con el cumplimiento por parte de las personas que tienen menos poder de los deseos de las personas que tienen mayor poder. Es decir, que las personas que poseen el menor poder cumplan los deseos que tienen las personas de mayor poder. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición del capítulo 18, con el tema gestión del cambio, hablaremos acerca del manejo de la resistencia o a través de los agentes de cambio. Esto debido a que existen diferentes tipos de cambio, ya sean planeados intencionalmente o inducidos por la organización. Es natural que los seres humanos poseamos resistencia al cambio por las diferentes prácticas que llevamos a cabo día con día, ya sea en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional, por lo que es necesario la implementación del cambio a través de distintas estrategias y de los llamados agentes de cambio, los cuales son responsables del manejo de las actividades de cambio en las organizaciones, y estos pueden ser miembros internos o externos a la organización que funcionen de manera específica como consultor para tal fin de cambio en la organización. Los agentes de cambio pueden producir modificaciones en distintos ámbitos de la organización, ya pueden ser en la estructura, en la tecnología, en el entorno físico, en las personas o en los grupos. La resistencia al cambio es inevitable en los procesos organizacionales,
porque traen consigo cierto grado de incertidumbre y claramente de resistencia, ya que el resultado puede ser positivo o no. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta, ¿por qué las personas nos resistimos al cambio? Y esto puede resumirse a muchas circunstancias de la vida. Y es por eso que en su pantalla podemos observar el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y esto es porque hay razones específicas, y es que lo desconocido provoca temor e induce a la resistencia, así como también tenemos desconocimiento de la razón del por qué se produjo el cambio, lo cual nos puede generar resistencia. Y a su vez, pues el cambio puede dar como resultado una reducción ya sea de beneficios o de pérdidas, lo que produce en nosotros una pérdida del control. Y esto da como resultado diferentes formas de resistencia, ya sea de una forma individual, que estaba más ligada de una forma personal, y la resistencia organizacional, que funciona como la presencia de fuertes presiones externas que inducirán un cambio debido a que no es solamente una persona o a través de una razón individual. Seguidamente vamos a ver el proceso que sigue la resistencia, el cual se da en diferentes etapas que estamos viendo en pantalla. Estas son 8, las cuales pueden ser el impacto, la negación e incredulidad, las dudas propias o la emoción, la aceptación, la adaptación y las pruebas, la búsqueda del significado, la interiorización y la retroalimentación, las cuales se pueden ejemplificar a través de una curva. Como primera tenemos que es el impacto, puesto que acá varía de persona en persona y de la situación en la que estamos enfrentando. En esta etapa se puede superar a través de la comunicación con los colaboradores. La segunda etapa vendría a ser la negación y la incredulidad, ya que en esta fase empieza a minimizarse el cambio y del por qué las personas se niegan a poder completarlo. Y este se puede hacer trivializándolo, haciendo bromas de por qué se debería de implementar el cambio. Lo que se podría hacer en esta etapa sería a través de la participación de los colaboradores. En la etapa de las dudas o la emoción surge porque cada una de las personas toma de conciencia de los cambios que se deben de realizar para poder ajustarse a las nuevas situaciones. En esta etapa hay una pérdida del control y de pronto una impotencia en cada una de las personas. En esta etapa se podría lograr mediante la facilitación y el apoyo a través de los agentes de cambio. Seguidamente la aceptación, cuando ya podamos eh, aprender a aceptar de lo que representa el cambio para cada uno. Y si no se puede aceptar, puede surgir diferentes métodos para que esto pueda producir diferentes resultados, como por ejemplo la negociación, que implicaría intercambiar valor por el grado de resistencia. La adaptación y las pruebas, que básicamente se dedicarán a unas nuevas condiciones para poder obtener diferentes actitudes. En este caso, resulta importante poder aplicar la participación. Seguidamente, la búsqueda de un significado. Y es aquí donde las personas comenzamos a sentir que nuestra resistencia al cambio ha disminuido, por lo que deberíamos de aprender a comprender acerca del cambio y del significado que se debería de dar a través de los agentes de cambio. La interiorización, que sería si todas estas etapas anteriores fueron superadas, los cambios serán aceptados en todas las personas. Y finalmente la retroalimentación, que funcionará como un aprendizaje de cada uno de los participantes en el proceso de cambio. Esto se puede hacer a través de sesiones con los diferentes individuos que formaron parte del proceso, a través de los equipos y de los directivos. Y también resultaría importante poder evaluar
todo el proceso. Si ven en su pantalla la curva del proceso de la resistencia del cambio no es lineal, es decir, que en unas alcanza un grado más alto y en otras un grado más alto. En este caso, el grado más alto se produciría en la negación y el grado más bajo se produciría en las dudas y las propinas o la emoción. Y alcanzando el más alto, que sería la retroalimentación o el aprendizaje, que se daría por un aprendizaje ya, valga la redundancia, aprendido por el cambio dirigido. En esa etapa también se puede relacionar acerca de si las empresas necesitan un cambio evolucionario o un cambio revolucionario, que normalmente ese tipo de dudas surgen acerca de cuando se es necesaria la innovación en las organizaciones. Para manejar todo este ciclo de la evolución o la revolución, existen diferentes tipos de pasos, los cuales se basan a través de analizar el contexto en el que se encuentra la organización, en potenciar acciones de mejora o la innovación, o si es necesario la combinación de ambas, si es necesario verificar el alineamiento organizacional a través de pasos, recursos, la cultura y respecto a la etapa en la que se encuentran. Si es necesario desarrollar inversiones y acciones que mejoren la innovación que se está necesitando y analizar la retroalimentación y aprender de los resultados. La siguiente incluiríamos el análisis del campo de fuerza, el cual es un proceso para determinar cuáles fuerzas impulsan la implementación de un cambio propuesto y cuáles se resisten a él. Este proceso se basa en que el cambio es el resultado de la competencia entre fuerzas impulsoras y fuerzas reactivas, donde en la imagen que se puede visualizar, las fuerzas impulsoras que, que las que impiden que, que las que favorecen. Esto es una situación nueva o una situación vieja. Como las fuerzas propulsoras, podemos tener la capacidad con la que cuenta la empresa, así como los recursos con los que cuenta la organización y de la misma forma las restrictivas, como el costo en el que esté presentando la organización en ese momento. Seguidamente tenemos la implementación del cambio estratégico. Y es aquí donde podemos evaluar cuándo es necesario un cambio estratégico. Y es que existen diversos problemas que se pueden enfrentar y de cómo se pueden manejar estos diferentes tipos de cambio conforme a las estrategias que los gerentes o los líderes estas pueden ser las propias, amigas, aliadas y las enemigas, modelar coaliciones para manejar las dinámicas políticas del cambio. En esto se puede utilizar como un ejemplo la construcción de alianzas o la cooperación con diferentes tipos de grupos. También se puede construir liderazgos para poder obtener el proceso de cambio ideal. También se puede jerarquizar y seguidamente pues manejar las resistencias individuales y grupales, como vimos anteriormente, donde las grupales necesitarán un poco de más presión para que se puedan eh, poder manejar. Y finalmente pues se debe mantener el control durante la transición del proceso de cambio. Y aquí es cuando podemos ejercer el liderazgo y aclarar las metas de la organización. Este, todo esto anterior lo podemos resumir en dos pasos, los cuales serían determinar la factibilidad de los cambios, en los que incluirían 4 preguntas básicas. ¿La organización necesita un cambio? Si verdaderamente la organización está preparada para ese cambio y cuál es el alcance y la profundidad de los cambios que se están planteando. El alcance podría ser determinado qué tanto cambio necesita y está preparada la organización
y qué tanto podría implementar el cambio la organización. Y finalmente, cómo se evaluarán los cambios planteados, ya que esto es una clave para poder determinar si se están obteniendo los mejores resultados que se plantearon desde una etapa inicial. Y el segundo paso, pues diagnosticar e intervenir a través de los conocimientos institucionalizados. Este se da como un proceso de los cambios incluyen teorías, metáforas, que guíen al consultor para el diagnóstico, y si teniendo este diagnóstico se tiene un respaldo interpretativo para que se pueda realizar la intervención organizacional. Seguidamente veremos que la función estratégica del cambio. Lo que se puede mencionar es que en realidad vivimos en un constante cambio y es necesario que todas las organizaciones se puedan adaptar a las nuevas eras en las que estamos experimentando, por lo que las organizaciones deben actuar con rapidez y mantener en claro el ritmo que tienen en su entorno, por lo que estas organizaciones deberían de encontrar la forma de actuar como organizaciones tanto pequeñas, grandes y flexibles para ponerse en contacto con las nuevas tecnologías de la información. Concluyendo así que es inevitable que pueda no haber una resistencia al cambio y que va a ser siempre necesario experimentar diferentes tipos de cambio. Por lo que cuando la gente no cree o no siente la necesidad de cambio, su respuesta siempre será ordinaria en el mejor de los casos a través de la indiferencia, pero que en la peor situación las personas ejercerán una resistencia activa, es decir, se encontrará con una persona negando en su totalidad al cambio o una persona que aunque se resiste pueda implementar. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.